gran yo soy que te envía. Le damos gracias al Señor por este día, por este tiempo en su presencia. Hoy, qué bonita es esa iglesia de la que el Señor le dijo a Elías: Elías, yo tengo 7,000 guardados. Yo tengo. Porque el que nos da, el que provee para un tiempo victorioso es el Señor. Te habla tu pastor y profeta Liliana Leonora Ariza Salamanca, Iglesia Jesucristo el Ancla, y una bendición del diseño de Dios de su corazón para esta casa. Y la Dios sea la gloria que me llamó como hija, como princesa, como parte de su corte real y soldado de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor, por tu palabra que has puesto en mi corazón. Yo te doy la gloria y la honra de mi Dios, Señor. Bendigo esta tu palabra, bendigo este altar. Padre, que seas tú hablando a través de mi boca. Bendigo este nuevo tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy la gloria, la honra y el honor, porque tú eres mi Dios y yo soy tu sueño. Tu buen espíritu me guíe, Señor, a tierra de rectitud, a puertos seguros, con gozo y alegría, predicando con denuedo tu palabra, Señor. Bendigo esta casa, familia del reino, esta casa llena de la dignidad de Dios, porque Él fue el que nos entregó, Él fue el que lo hizo y el propósito le pertenece a Él. Hoy, Señor, cubre esta casa y esta predica con tu sangre preciosa, porque dice, Señor, tú, que todo aquel que tú llamas, tú lo bendices con largura de días y salvación y con riquezas y honra. En el nombre de Jesús, nos llena de tu gloria con las bendiciones celestiales en Cristo Jesús, como dice Efesios, y con su siendo parte real, que Él cubrió nuestro cuerpo, nuestro ser y nuestra tierra con su sangre preciosa, rociados para ser de sanidad y salvación y bendición cada día y cada mes del año, con las 12 bendiciones que el Señor nos ha regalado, y nuestras hojas y las hojas de su árbol seamos fruto del árbol de Cristo, de esa vid verdadera, seamos para sanidad en las naciones. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra que nos regala. Hoy el Señor me ha regalado, la lámpara está encendida, enciende en tu altar, porque desde que Moisés vio la zarza que no se apagaba, en Deuteronomio, en el capítulo 3 de Éxodo, pero en Deuteronomio 34, aún sus ojos estaban encendidos, su lámpara estaba encendida. Tenía tanto que le impuso del don de Dios, del Espíritu Santo a José, para continuar la obra. La obra no se detiene por hombre. Dios tiene instrumentos listos y preparados en sus manos, de su diestra poderosa, para comenzar y avanzar en un nuevo tiempo con la lámpara encendida, no a medias, sino como esas 5 vírgenes apercibidas, rebosantes del aceite del Santo de Dios, llenas del Espíritu Santo, y su copa rebosante de la unción santa. Estoy hablando de la unción santa, porque Dios conoce su unción. Dios no reconoce unción que Él no haya dado. No es de palabra, ni de boca, ni de títulos de hombre. Es el que llama, el que escoge y que une para un propósito. Y es de bendecir a toda la familia de la tierra. Y que entiendan las familias de la tierra que no es ni plata ni oro, sino para que se pongan a trabajar en el reino de los cielos. Porque el enemigo, el diablo, les puede dar los deseos de su corazón como a Judas. Y Sharrakatai. Pero al pueblo de Dios tenemos promesa de vida eterna y poseer toda la tierra que pagó Cristo el precio con su sangre preciosa, y como heredero escriturado, porque la escritura está en la que la estableció delante de todos, avergonzó a su adversario y le dijo: pagué el precio, compré, y nadie puede quitar lo que ya está pago. Amén. Entonces, como coherederos del reino de los cielos en Cristo Jesús, Efesios lo dice, no hay más nadie. En Cristo Jesús bajó y subió, más nadie. Y esperamos su retorno. Lo único que falta, todo se cumplió, es esa parte. El retorno de Dios, esperen, vengo pronto, Maranata.
La iglesia tiene que estar encendida y preparándose. Pero Dios sabe dónde tiene cada uno. No se parecen a la estructura de la iglesia. Y gloria a Dios por lo que están sirviendo a Dios. Pero cuando Juan vino, el pueblo decía, Juan el Bautista, Dios lo puso para traer alegría a su pueblo y allanar el camino y quitar lo áspero para que pudiera recibir a Cristo. Había hablado antes de Cristo. Amén. Había predicado, Cristo viene pronto. Pablo habló de eso, de su venida. Pero ahora la iglesia habla de su retorno. Y tú y yo, como hijos del Señor, hijos de Dios Altísimo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y sellados por el Espíritu Santo, entonces somos una barca para salvación de una casa. Donde Dios llama a uno, eso no es que voy a llevar a mi familia a toda una iglesia, no. Cuando Dios llama a uno, esa es la barca, la palabra que Dios para traer a una familia completa. Esa familia le pertenece a Cristo y no a otra barca, porque no es el diseño y la visión de Dios. Amén. Cuando Dios llama a uno, hace una barca. Cuando Dios envía a alguien y el Señor unge, es un diseño para un propósito, nación, tierra, para predicar el Evangelio y dar testimonio que Dios se glorifica en los imposibles del hombre. Dijo Jesús mirándole, para ustedes, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Qué hay difícil para Dios? Creó el universo, el cielo, la tierra, y tenemos promesas eternas. Cada vez que tú y yo hablamos de la palabra del Señor, estamos diciéndole a la tierra, tengo la posesión en Cristo Jesús de este territorio. ¿Y sabe por qué? Porque en Marcos 16, 15 en adelante nos dice qué es lo que hay aquí. También el Señor le dijo al pueblo, dice pasar por desiertos, y los que afiné y pasaron, pero le dijo, ¿por dónde pasaron? Dentro de la noche. Por eso tú y yo para recibir, no vamos a recibir acostados o simplemente asistiendo un momento y no entregando la totalidad del corazón. Para que una lámpara se encienda, tiene que levantarse y dejarse limpiar y lavar. Tiene que dejarse que el Señor haga la obra. Y entonces cuando reconoce como Job que era justo, pero luego procesado, se dio cuenta que tenía límites para las bendiciones de Dios. Las nuestras son eternas, sin límites, aún antes de la fundación del mundo. El mundo quiere que tú mires desde su punto de vista, estructura mundana, pero Dios quiere que mires a través de Cristo. Cristo nos ha dado la heredad de todas las bendiciones. Y todo aquello que trabaja y sirve, acuérdate lo que le pasó a Canaán. Canaán levantó la ira de Dios hasta que rebosó la copa de Dios y dijo, aquí tengo un pueblo, porque Dios busca lo pequeño y humilde, de eso se trata. Y el pequeñito y humilde venía con Abraham caminando por fe. Y él no sabía, él salió por fe, pero no sabía qué iba a hacer. Dios algo tan inmenso y tan grande que hoy tú y yo somos parte de esa promesa. Amén. Somos nación santa, reyes y sacerdotes, incontables como las estrellas de los cielos y la arena a la orilla del mar. O sea, es tanto el ejército que hay en la arena que el mar se tiene que detener. Rakatabaisha, a no ser que Dios dé otra orden. Rakatabaisha. Cada estrella es un centro de vida establecido de Dios. Entonces mira cómo será el ejército de los cielos que habita en los cielos. Porque tenemos que aprender geografía, historia y aprender a conocer a través de la Biblia todo lo que el Señor era, es y será el gran yo soy. Amén. 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 Todo lo que el hombre dijo, este hombre inventó esto. Dios dijo, pero Dios te habla de naves en la Biblia. Dios te habla de estrellas en la Biblia. Dios te habla de todo lo que el hombre está hablando ahora. Es más, Elías corrió tan rápido, que más que rápido que unos caballos, se movió en lo espiritual antes de que Acab llegara. Ya Elías estaba en el lugar. Para que veas que la iglesia se mueve en los tiempos. ¿Qué puede inventar el hombre en una película? Proyecta. Hay gente que lee la Biblia simplemente para hacer una película futurista. Y entonces el pueblo de Dios tiene que ponerse en la brecha que Cristo vino a decirnos que es en la vida.
Tengo que mirar que nuestro Padre es nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque envió a Jesús para ayudarnos y sostener a su iglesia. Pero algo que me llama la atención a mí es que lo primero que hace el Señor es derribar altares. Y el primer altar que va a derribar es al que va a usar. El primer altar que va a arreglar es al que va a usar. Y ese caso está en Gedeón. Amén. Para que Gedeón derribara altares familiares. Cosas conocidas. Primero en el capítulo 1 le dijo que se le apareció una visitación. Amén. Cuando se le llama. Y se explica que el pueblo se había apartado de Dios. Y eras, entre comillas, el pueblo de Dios. Pero Dios le dice por qué estaban pasando circunstancias difíciles. Amén. Yo le envié a Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y yo saqué de casa servidumbre. Yo fui con lo hice, no hice el mundo. ¿Por qué te apartaste? Si el mundo no te dio nada. ¿Y por qué tú estás dejando las fuentes de agua de vida por fuentes secas? ¿Tú no sabes que en las fuentes secas vas a llorar? Pero en las fuentes de agua viva vas a vivir del don de Dios por medio de Jesús. La batalla de la fe significa mantenerte leal y firme al reino que tú y yo pertenecemos. Hay gente muy firme que está pasando dificultades. Hay personas que estamos como un día yo también pasé. Lloraba por cosas que Dios derribó en mí. Pero cuando entendí cuál es mi lugar, dónde pertenezco, y que valgo más que el oro y que la plata, y que soy un diamante diseñado por Dios, entonces miré a los cielos y las estrellas, y miré toda la creación y dije, Él me hizo a su imagen y semejanza. ¡Cuán hermosas son! Y eso es lo que Dios quiere que mire, que el mundo no te va a hacer, ni el hombre, ni el agradar al hombre, pues tienes que agradar a Dios. Y estaba pasando algo aquí, que había un pueblo que era un diamante, pero se había ensuciado, porque se había apartado de Dios, y estaba comiendo escondido, y cuando iba a salir su primera cosecha, venían a robarle su cosecha a los de Madián. Amén. Y entonces Dios le comienza a decir, yo hice todo eso, pero te apartaste de mí. Y hoy el Señor está diciendo que volvamos a casa, porque hermano, cuando vienen estas cosas es porque hay un juicio de Dios. Sea personal, sea de una ciudad, de una nación o de las naciones. Por eso que dice Jesús, y predicar el evangelio a las naciones. Amén. Amén. Entonces dice el Señor, y dice, yo eché a Canaán y les di esa tierra a ustedes. ¿Cómo van a volver si ellos me trajeron a rabia, me trajeron a ellos? ¿Cómo tú vas a volver a cosas de dioses y me vas a dejar a mí? Yo que te saqué de tierra de Egipto. Amén. Ahora todo el mundo jura sobre la Biblia, todo, pero dice que mira, hermano, algo me enseñó mi papá a mí. Nunca, y eso se lo dije a mis hijos. Hermano, yo compré cosas sin pagar un precio, solamente por una palabra. Así tenían confianza en mí, en la palabra que Dios ha puesto en mí, que a mí yo hacía negocio sin un peso. Sin un peso. Amén. Sin un peso. Amén. Entonces nos damos cuenta, tristemente, estaba con madianitas. Amén. Y eso mismo pasa, que estaba en fuentes secas y Dios me quería bendecir a mí. Y a veces no entendemos por qué me va así, por qué pasa. Es porque Dios nos enseña el corazón y no entendemos. Hasta que el Señor tuvo que preparar a Josué y decirle al pueblo, pasó esto por medio de esa visitación profética. Y luego que el profeta lanza, viene la bendición y la apertura de los cielos. Amén. Amén. Entonces dice el Señor aquí. Amén. ¿Qué dice? Él dijo todo lo que hizo. Por eso es que Esdras le lee toda la cartilla. Por eso Nehemías le lee la cartilla. Por eso Jesús nos dice ahí, yo vine a cumplirlo porque ustedes no podían. Yo vine a cumplir la ley, pero no vine a abrogarla, vine a cumplirla. Solo Jesús pudo hacerlo. Porque Dios sabe que nosotros, si no buscamos la perfección de Cristo, no vamos a llegar a esa perfección, ni a ser hijos verdaderos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Amén. Y el verdadero hijo de Dios es realeza. Amén.
Entonces vamos mirando que luego aparece la habitación angelical y él le llama por su nombre, varón esforzado y valiente, y no lo cree porque en el campo que estaba no se conocía eso. No se conocía ni se veía. Amén. Lo sobrenatural de Dios. No se acordaban de que Dios había dicho que era un pueblo, que era realeza y que eran príncipes, porque estaban en lugares equivocados, donde no podía ver lo que Dios había depositado en ellos. Un momento. Amén. Amén. Damos las gracias al Señor. Amén. Y se le aparece y le llega la visitación. Se lanza la palabra profética que abre el camino. Y inmediatamente aparece la visitación. Amén. Amén. ¿Y qué pasa? Y él no creía. Y hablaba con esa desconfianza, incredulidad, espíritu de incredulidad había allí. Porque cuando ya tú no conoces tu ciudadanía ni a tu pueblo, ni lo que tú eres, el espíritu de incredulidad habita en tu territorio para acabar. Y así estaba esta tribu. Manasés. Amén. Y dice, ¿dónde están todas esas cosas que tú dices? ¿Dónde está tu Dios? Mira cómo hablaba Gedeón. Amén. Por eso se iban a dioses, a cosas paganas. Amén. Lo mismo pasó, hermano. Se estaba apagando. Cuando esto está pasando es porque la lámpara de la bendición de Dios se está apagando. Y cuando eso va a ocurrir, Dios levanta a uno para encender una lámpara. Porque en el altar de Dios el fuego está encendido. Nunca se podrá apagar. Amén. Porque la llama de ahora de Dios habita aquí en el corazón. Nunca se puede apagar, como no se apagó en Moisés, como no se apagó en Josué, como no se apagó en el rey David, y como nos enseñó el Señor Jesús, que podíamos avivar todos los días ese fuego, creyendo que quiénes somos y mirándonos lo que somos, un diseño original que el enemigo trató de dañar, pero que Dios restauró. Y esa es la restauración de Dios, es la misma restauración de la iglesia. Amén. En mi vida pasó y está pasando. Amén. Entonces, mira todo lo que le dice el ángel. Y comienza a hablar de eso y él comienza a dudar, pero el ángel le sigue hablando. Y mirándole Jehová, está hablando con Jehová, y mirándole Jehová, versículo 14, Josué capítulo 1, versículo 14. Y dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Amén. Y comenzó a hablarle, no te envío yo, dudando. ¿Qué le dijo? ¿Qué salió solo Moisés? Yo te envío, yo soy el gran yo soy. Dile que el gran yo soy te envía. El Shaddai. Amén. Amén. Mi Padre es mi ayuda. Y comenzó a hablar. Y entonces le tocó tener que hacer un trabajo paciente de amor. Quitar todo eso que estaba dañando su manto, aquello que el pueblo estaba viendo, aquellas estructuras que estaban en su región. Estaba mirando las cosas que venían con él a través de sus padres. El Señor tuvo que comenzar a hablar y desbaratar en Gedeón estructuras para poder hablar una llama y traer un avivamiento a su pueblo. Amén. Amén. Y entonces dice él, Señor mío, ¿con qué salvar yo? Está hablando con Dios. Y a veces Dios nos está hablando. Y a veces Dios a veces Dios tiene que despertar su iglesia. A veces tiene que sentarse pacientemente para poder hablar y que nosotros veamos, escuchemos como con Job. ¿Cuánto pasó con Job para que Job diera? Cuando se dio cuenta, dijo, ahora te veo. Antes te había escuchado, pero ahora te veo. Hasta que vio. Entonces vino su gloria postrera, que fue mayor que la primera. Amén. Amén. El proceso de Gedeón era un proceso para que él se viera pequeño. Porque acuérdense cuando Dios sacó a Abraham de allá y veían en Deuteronomio ese pueblo Dios pequeñito. Pero hoy existe y es nación. Y tiene nombre. Y cuando Dios te llama, tú eres nación. Cuando Dios te llama y te escoge, Dios tiene un propósito contigo. Y aunque Gedeón dudaba, aunque Gedeón decía, dame señales, yo también lo he hecho, hermano. Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Y Dios me las pone aquí, hermano. Yo camino. Porque no, cuando tú tienes una relación con Dios, Él comienza a hablarte y darte señales para irte llevando. A otras veces no te las va a dar, otras veces no te va a hablar. Pero tú por fe
Sigue. Las señales que Dios te da no la va a entender el mundo, ni va a entender porque tiene una conversación con Dios. Y una conversación sobrenatural. Y Dios va a usar toda la creación para guiarte. Hasta las piedras, hasta los cuervos. Amén. Y entonces Él respondió, hermano, que tener gracia. Amén. Y te ruego que te vayas hasta aquí, hasta que vuelva y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y Él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Hablando con Dios, yo voy a esperar. Y comenzó Dios, preparó un cabrito, comenzó a preparar un altar. Haisha, ¿cómo te acuerdas cómo lo hizo? El Señor acataba el Sharabasía Saya con Abraham. Ese pacto lo hizo Dios. Pero mira lo que hizo Dios, preparó un altar. Y hizo de lo que tenía. Acuérdate que Él decía que no tenía, que era el más pequeñito, pero sacó de lo que tenía. Hizo una ofrenda al Señor. Amén. Como pudo. A veces tú levantas un altar, pero no es igual al de otro. Si te das cuenta, cada hombre que Dios llama levanta un altar diferente, porque Dios tiene un diseño diferente para cada uno. Pero hay un solo objetivo, llevarlo a Cristo. Amén. Para que conozcan el reino de los cielos. Y entonces vamos mirando que el ángel tomó la carne y los panes y dice, ponlo en las peñas. Y le explicó cómo hacerlo. Cuando Dios te dice a ti cómo hacer las cosas, hablar con Dios, hermano, no es como hablar con hombre. El hombre piensa que todo está dado, porque está ahora que todo es el computador, que todo es esto, que así, pero se olvida que es parte de una creación. ¿Qué le dio Dios a Abraham? ¿Qué le dio Dios? Nos dio Jesús a través de su victoria. Puso todo a los pies. Porque tú estás sujeto a los estrados, aquí los vemos, sus estrados, los pisa Dios. Ay, Sharrakataba y Sharai. Amén. Entonces dice que el ángel de Jehová extendió que no la vara, un báculo, y con la punta de la carne tomó el altar. Se unió al cielo con la tierra y recibió esa ofrenda, la amó, la recibió, no se la aceptó. Qué bonito es cuando Dios enciende tu lámpara. Qué bonito cuando el altar y el báculo y el cetro de Dios se extiende hacia ti como estero. Cuando el cetro del Señor se extiende es porque está agradecido, está agradado y porque conoce tu corazón. Que aunque te veas pequeño, Él le gusta hacer en cosas pequeñas porque es que le gusta mostrar su majestad. La majestad de Él, y había encontrado un instrumento que no se veía. Y había encontrado un instrumento para hacer una obra de liberación, de conquista. Amén. Amén. Y dice que el ángel de Jehová desapareció y luego recibió el altar. Y vino entonces que era el ángel de Jehová y dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Está viendo a Dios. Señor. Y que una relación así. Y a veces todo el cielo está viendo la paz, el amor de Dios. Es maravilloso. Y esa preparación de Dios no te la da, hombre. Ese desierto tuyo que estás allí mientras Dios te habla, como le habló a Moisés y a todo Abraham y a Moisés, a todos los que llevó al desierto, esos hombres de la fe, es para tener un encuentro y aprender a hablar. Comienza Dios a mostrarle su diseño. Pero ya Dios le dijo lo que iba a hacer. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de Madianitas. ¿No tengo yo? Cuando Dios escoge uno es para salvación. Cuando Dios llama a uno es para hacer y Él lo preparará. Ahí no puede meter la mano el hombre. Porque todo lo que el hombre dice, cuando tú dices, no, que yo soy tuyo, fui quien te llamó, no fueron ellos, fue Dios. Que Dios los usa. Sea para enseñarte, o sea un profesor como Bernabé, o sea un Saúl, o sea un Jonathan. En el camino vas a encontrar de tu diseño. Dios te va a mostrar qué es el corazón. Dios te va a mostrar qué es lo que no quiere que haya en tu corazón. Amén. Amén. Dios quiere que habitar solo ahí. Y ese tiempo que tuvo apartado, estaba Dios y Dios hablando con él. Estaba en un desierto, pero Dios hablando con él. Amén. ¿Dónde habitaba Juan? En el desierto, pero con los ojos abiertos y hablando con Dios. Amén. Entonces dijo que era el ángel de Jehová. Dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pásate, no tengas temor, no morirás. A veces estamos aquí Dios hablando y nosotros como nada, hermano.
A veces pasa un ungido del Señor. Y como la gente tiene algo que que el hombre de Dios debe que verse con tacones, zapatos, con saco, el diablo se viste igual, hermano. El diablo se viste de moda. Pero los hijos de Dios se visten de la gracia y favor de Dios. Y eso es lo que quiere traer el Señor. Que tu cosecha sea dada por Dios y no por hombre. Que todo el proceso que tú tuviste no puede dárselo a hombre. ¿Por qué? Porque el que no lo pasó no lo va a honrar. Amén. El proceso de Gedeón fue para libertar algo, pero también para mostrar algo. Que había algo. Era tal la forma que se habían apartado que a Gedeón le era difícil reconocer una presencia divina. Y tuvo que hacer un lavage. Tuvo el Señor que hacer una limpieza especial. Amén. Entonces él edifica un altar. Y cuando tú edificas un altar, tú dices que vas a hacer algo. Entonces él llamó su lugar Jehová Shalom. ¿Y por qué quiere decir? Porque para hacer una obra del Señor tienes que estar en paz con el cielo y con la tierra. Amén. Entonces el Señor comienza a darle unas especificaciones. Lo primero que ve Dios era que Dios dijo, vamos a desbaratar, como hizo con Elías, el altar familiar. El altar que tenían, digamos que esa es una nación, ¿verdad, Israel? Pero en Manasés había un altar. Y hay personas que tienen altares que Dios necesita destruirlos. Y habrán personas que Dios va a usar uno como Gedeón para desbaratar altares ancestrales. Vengan de donde vengan. Porque Dios necesita un pueblo de ojos abiertos. Y que le conozcan. Acuérdate que dice que el Señor comienza a darle una palabra de Dios. Déjame si está aquí. Amén. La idolatría no trae nada bueno, pobreza. ¿Qué tiene el mundo? Idolatría. Pero también, pero espérate, Dios siempre, para decir, yo soy el que te envía, tenía un Egipto listo para darle juicio. No son mismos dioses. Los dioses son de todo lo que tú imaginas, porque la gente se confunde. En toda parte, Dios lo primero, aún siendo pueblo de Dios, tenía idolatría. Amén. Pero Dios buscó un pequeñito, yo soy el más pequeño de Manasés. ¿Y quién era Jesús para el pueblo? El Dios del carpintero. ¿Por qué? Porque ese no llena los ojos del mundo. Porque el mundo te muestra algo que tú tienes que si tú no te apercibes y no te despiertas, tienes que volver. Y qué difícil es saber que Dios pasó por tu vida y te perdiste. Señores, no me habló. Sí te habló, mira, las cámaras del cielo. Pasó y te habló, te llamó varias veces más. Te ungió como Saúl fue ungido, pero se fue a cosas malas. Amén. Había aquí un corazón que Dios conocía dispuesto. No lo pidió hombre. No estaba en el presupuesto de la agenda de hombre. Estaba delante de Dios. Y le era agradable. Amén. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Amén. Entonces el Señor dice que comenzó a darle pasos. Aconteció que esa misma noche le dijo Jehová, toma un toro del arco de tu padre. Josué 6, versículo 25 al 26. El segundo toro de 7 años derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Hay altares que no es de imagen. Y hoy en el nombre de Jesús se derriban esos altares que vienen con partes ancestrales. Aún, acuérdate que ya Gedeón iba con los ojos abiertos. Y tenía que ir en obediencia. Y entonces le dijo, y edifica, dice, y corta también la imagen de acera que está junto a él. O sea, tenía uno en el patio y uno al ladito de la cama. O sea, esposo, hijo, vanidades, avaricia, idolatría. Amén. ¿Qué fue lo primero que le hizo Jesús a la samaritana? Le quitó los baales. Los esposos son los baales. Amén. Amén, porque ¿qué quiere decir esta situación? Que el papá de él estaba casado con otros espíritus de naciones que no eran del Espíritu. Acuérdate que Dios es Espíritu. O sea que tenían eso porque habían abierto puertas para que entraran ídolos, idolatría y Sharrakai. ¿Qué le devolvió el Señor a Egipto? Su misma idolatría. ¿Qué le estaba devolviendo a Manasés? Su misma idolatría, porque Dios estaba con él. Pero Dios había determinado que él había dado su palabra. Y él necesitaba uno. Dios no necesita sino uno con un corazón dispuesto. Que le dé duro esa palabra, pero la que la sostiene Dios, la tiene en el arco, tengo sostenida la palabra. Tú simplemente mantente firme. Entonces le dice el Señor,
a Gedeón y dice, y edifica altar a Jehová tu Dios. Ya, entonces ya Gedeón era de Dios, era propiedad de Dios, y ahora dijo Jehová tu Dios. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios la bendiga, amada pastora Mayrelis en Camarones, Guajira. Iglesia El Arca. Amén. Entonces dice, ¿cuál es lo primero que nos envía el Señor a derribar? Nuestro altar personal. Y luego lo que está, cuando nos tiene nosotros listos, comenzamos a derribar de la mano de Dios y por orden de Dios y en obediencia lo que Dios demanda. Amén. Amén. Entonces, cosa también la imagen de Acera, hermano, tenía varios, mejor dicho, estaba Manasés lleno. Había descubierto los altares que tenían, por eso les iba como les iba. Amén. Pero yo te sirvo, sí, somos Dios, pero este era un pueblo de Dios, pero estaba con Baales y con imagen de Acera acostado al lado. Amén. Y dice entonces, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrificarlo en holocausto con la madera de la imagen de acera que has cortado. La palabra que el Señor está diciendo es, vas a quemar todo aquello que está afectando tu casa. La bendición de la ciudad y la bendición de la nación. Amén. Antes de levantar una nueva obra, Dios confronta altares antiguos. Gedeón fue llamado como libertador, pero antes de ir contra Madián, tuvo que derribar altares familiares que estaban contaminando su linaje. El Señor no podía levantar un libertador en medio de estructuras idolátricas. Eso sí, preguntémonos cuál. Yo sé que desde muy bien poco, yo era muy buena. Gedeón no era malo. Mira el corazón. Pero estaba en el lugar equivocado y en un tiempo donde había idolatría. ¿Y dónde estaba? En la casa. ¿Qué sacó cuando Josué estaba perdiendo la batalla? La tribu adoradora y guerrera fue donde se identificó el manto babilónico. ¿Qué es lo que Dios, qué hizo Josué? Se tiró al piso y el Señor, ¿por qué lloró? ¡Ay! Dios le había dado victoria. Pero siempre que algo está pasando, despiértate y descubre dónde está el altar que tiene a alguien de tu casa, de tu familia o un ancestro. Altar de murmuración, chismería, cualquier altar. Acuérdate que el altar que hubo en el desierto de la murmuración dejó todo un pueblo. Hay altares, identifica qué es lo que está haciendo daño. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Josué. A ellos uno lo identificaron acá. Es que me pareció agradable. Es que el mundo te va a poner lo agradable. Él te va a mostrar lo que hay en tu corazón. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y el diablo lo sabe. ¿Y qué le dijo a Jesús? Vuelve estando en piedra, en panes. Sabía lo que iba a hacer. Pero si Jesús le hace caso y se detiene en el desierto a comer pan de piedra, tú y yo no estaríamos aquí. Tú y yo tenemos que hacer lo que Dios demanda, aunque al mundo no le va a gustar. Aunque te ofrezcan lo que te ofrezcan, tú dices, Señor, lo que hay en mí, que no te agrade, desarráigalo porque yo te quiero servir. Le costó. A Gedeón le costó declarar su fe delante de todo el pueblo. A Gedeón le costó declarar que él había cambiado y que él no seguía con esos pactos ancestrales ni generacionales. Y cuando Gedeón hizo eso, entonces Dios nos está hablando que en Cristo Jesús, Él cambia nuestra historia. Amén. Amén. Y dice que tuvo que derramar altares familiares que estaban contaminando su linaje. El Señor no puede levantar un libertador en medio de estructuras idolátricas, de pensamiento, de estructura, donde hay división de hablar. No puede, porque Dios es Dios de paz. ¿Dónde comenzó a salir todo? Jehová Shalom. Levantó un altar de paz para ir a la guerra. Levantó un altar de paz para ir a la conquista. ¿Qué hizo con Josué? Levantó un altar de paz para ir a la conquista de la bendición de Canaán. Dios te necesita limpio, que tu totalidad le pertenezca y que no haya ningún tipo de pensamiento idolátrico en tu corazón, mente y alma. Para que en esa parte tú puedas ser, Dios te acompañe y no puedas perder la guerra.
Amén. Amén. Primero tuvo que romper herencias espirituales que mantenían a su familia bajo maldición. Cada altar familiar representa patrones de pecado, de miedo, de pobreza o idolátrico. Y todo lo que el Señor desbarató en Gedeón, ahí se muestra. Ahí se muestra. Nosotros sabemos, sí, Señor, muéstrame qué es lo que hay en mí y desbarátame, porque yo quiero regresar como un hombre victorioso para hacer que tú me conviertas en ese hombre que tú quieres en mí para yo hacer tu obra. Amén. El Señor le dijo a Dios: derriba el altar de tu padre. Eso era lo que estaba trayendo maldición y fuente seca, como le dijo Ageo al pueblo. Su casa está linda, pero están en fuentes rotas. Enderezad el camino. Y despertó el espíritu de un pueblo. Amén. Porque la iglesia se guía por el Espíritu Santo. Amén. Porque muchas veces lo que detiene nuestra conquista no son enemigos externos, sino alianzas internas. Lo primero que derribó fue alianzas internas. Pensamientos, emociones, todo aquello que no iba. Una sanidad. El Señor primero hizo en un hombre pequeño. Se veía pequeño, pero que Dios lo sanó. Lo hizo ver que era un soldado, guerrero, fuerte, valiente de Dios, porque no era él. Era que la fuerza de Dios, que el Espíritu Santo, iba con él. Amén. Amén. La restauración de nuestro corazón es la obediencia al amor de Dios en nuestro corazón. Solo cuando obedecemos desde el amor y no desde el temor, el Señor puede sanar nuestras raíces y levantar en nosotros un altar verdadero y en el corazón. Hermano, yo vi unas cositas hace como 7 años. Yo sé cómo es la vuelta. Arrepiéntete. Vuelve al Señor. Amén. No espera al final. Goza los años de bendición que Dios te quiere dar a ti en la tierra. Porque somos benditos acá. Abraham disfrutó de riquezas, pero también de las promesas que Dios le prometió. Y aún siguen caminando en ti y en mí esas promesas. Amén. Amén. Cuando Dios derribó un altar en Abraham llamado Lot, también comenzó a hacer expansiones. Cuando se apartaron, Dios le trajo, había apartado el habla con Abraham Dios, y volvió a hablar con Abraham cuando se apartó. Dios te necesita que no haya nada en tu corazón, sea venganza, rabia, iras, porque es que a veces pensamos que solamente era fornicación. No. Dios, nuestro tierra es tierra de paz y de verdad. Y cuando está Cristo y tenemos puesta la mirada en Cristo, vemos las bendiciones universales en Cristo Jesús. Porque fuimos predestinados para eso, para tener bendiciones. Amén. Solamente cuando obedecemos al Señor desde el amor y no desde el temor, el Señor puede sanar nuestras raíces y levantar en nosotros un altar verdadero. Amén. El toro de 7 años representa el ciclo completo de prueba y esclavitud. El sacrificio de ese toro indica un cierre de una etapa y un inicio de una nueva temporada de libertad. Eso dice el Señor. Cuando pasan los 7 años, el toro representa el sacrificio, que un jubileo. La imagen de cera simboliza la seducción espiritual, la confusión entre lo santo y lo profano, la desapercibida, en la iglesia y con un pie afuera. Y la puerta se cierra. Dios nos quiere completitos, porque Él es un Dios celoso. Amén. El altar nuevo en la cumbre, arriba. ¿Dónde fue Moisés? Iré a ver. Estaba dando vueltas. ¿Cuántos años dio Moisés en el desierto vueltas? Ya dijo, ya aquí yo, mi familia aquí. Pero no sabía que el plan que Dios tenía con él era de libertad, y había un pueblo y una tierra que necesitaba que retornara. Y Cristo espera de ti también eso. Que te encontrarte sirviendo y sanando heridas y restaurando almas para edificar la iglesia de Cristo. Eres medicina tuya para la iglesia. Dice, hermano, que cuando Dios nos llama a derribar altares de nuestra casa, todo aquello que pide mover espíritu, miedo, incredulidad, control, religiosidad o maldiciones generacionales, después del derribo, levanta un altar nuevo basado en la obediencia y en la intimidad con Dios. ¿Qué tenemos que hacer en la intimidad con Dios? Pero no es todo. Dice el Señor, que le dijo al pueblo: oiga, cuando vengan aquí a mi altar, las cargas me las dejan acá afuera. A mi altar no me traigan cargas. A mí aquí me vienen en acción de gracias.
¿Por qué? Porque cuando tú vas en acción de gracia adorándole y creyéndole a Dios, tú te inclinas y le adoras. Y si lloras es porque le amas, porque no puedes estar sin Él, porque te has enamorado de tal forma que tú solamente quieres estar en esas cámaras secretas en el huerto de los aromas con Él. Y entonces Él sabe que te has enamorado de tal forma como lo hizo Gedeón, que levantó un altar de paz. Amén. Amén. Entonces verás victoria. Entonces veremos victoria. Amén. Hermano, tenga la seguridad que se le levantó a Gedeón, se le levantó el pueblo, la gente, pero él confesó su fe como un día Rahab la confesó y como yo aquí la confieso. No me importa lo que la gente piensa, diga. Hermano, las ofensas que me han dado a mí pañan mi corazón. Y yo, como olivo verde en la casa de Dios. Oh. Amén. Porque el fuego de Dios está encendido en mí. Y cuando tú te enamoras de Dios, a ti no te interesa que piense de al lado derecho. Si algo está pasando es que tú en el altar y en el fuego de Dios se quema todo lo que no es. El Señor coloca un muro de fuego alrededor de ti, porque la iglesia es la niña de Dios. Y Él es el Rey Supremo Universal, la majestad eterna, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo que sella la iglesia de Dios, la guía por buen camino, camino de rectitud. Amén. El altar que edifica en el secreto se convertirá en fuente de autoridad pública. Amén. Amén. El Señor nos está llamando hoy a todos nosotros que no se apague esa llama. Amén. El Señor nos está llamando, como dice Gedeón capítulo 7, que se enfrenta a un enemigo innumerable con 300 hombres. Dios redujo su ejército. ¿Por qué? Porque había gente que no sabía inclinarse a adorar a Dios. Y Dios le mostró a Gedeón, observa bien. Y eso es una enseñanza para todos nosotros. ¿Cómo van los que caminan contigo? ¿Cuáles son aquellos que se inclinan y se tiran a tomar agua? Esos tienen un pie aquí y el otro allá. Búscame solo 300 que sepan y Dios les especifica cómo hacerlo. Dios le hablaba a Gedeón cómo hacer cada cosa y a ti y a mí, pues decidimos seguir al Señor, tenemos que aprender a escucharle lo que Él nos indica. No va a agradar porque esos soldados que le mandó el que se devolviera, pudieron haberlo dicho, no, haberse vuelto contra él. Pero él tenía el liderazgo y tenía la autorización de Dios. Y solo dijo, 300 porque mi gloria no se la voy a dar a ellos. Es mía. Voy a usarlos a ustedes, pero solo con 300 yo voy a hacer la obra. Y contigo, Gedeón. Amén. 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 Gedeón se enfrenta a un enemigo innumerable con solo 300 hombres. Dios redujo su ejército porque la victoria no sería humana, sino espiritual. Cada guerrero lleva una trompeta, un cántaro y una lámpara encendida dentro del cántaro. Solo Gedeón. Los que iban con el rey David estaban ungidos. Los que andaban con el ungido de Dios estaban ungidos. Pero el líder era David. Procesaron los otros, viendo y peleando y con la espada a los huesos. Pero el líder era David. Porque el ungido, como rey, era él. Los demás eran el ejército. Amén. ¿Cuánto necesitó David? 400. Luego 600. Amén. Y se iba aumentando el ejército. Amén. Amén. Y dice entonces que cada uno lleva su cruz. Pero no va quejándose, va adorando hasta que tenga que romper ese cántaro y mostrar la lámpara encendida. Amén. Dice, porque la batalla no es humana, no es sino espiritual. Amén. Era una estrategia militar, sino un acto profético. No era militar, era profético, era con el Espíritu Santo. Una carrera ganada por luz, la luz de Cristo. El cántaro simboliza nuestra vida humana. El vaso de barro contiene el tesoro divino. Representa nuestra fragilidad, los límites de la carne, la humanidad quebrantada, donde Dios decide depositar su gloria. Por eso, diga el débil, fuerte soy. Amén. La lámpara dentro del cántaro representa la presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente.
Es la luz interior, la fe encendida, el fuego llamado divino, que arde dentro de quienes son escogidos. Mientras el cántaro está intacto, la luz permanece oculta, pero cuando el vaso se rompe, cuando el corazón se rinde, cuando la voluntad humana se quebranta ante Dios, se llama, hermano, que se libera y se resplandece. Amén. Amén. Ese fue el momento de Gedeón de romper los cántaros y levantar las lámparas. La oscuridad fue vencida por la revelación del fuego. Los 300 hombres se convirtieron en una sola llama encendida sobre el campo enemigo. Y el poder de Dios confundió a los adversarios. Amén. Esta palabra que el Señor nos regala, hermano, es que Dios es fiel. Estos libros que están aquí en la Biblia, todos desde el principio hasta el fin, es decirte que cada uno libró una batalla. Unos la ganaron, la gran mayoría la ganaron y otros la perdieron. Pero los que la ganaron y prosiguieron el llamado, no se rindieron, están escritos aquí. Y en el libro se ve una memoria de ti, de mí. El cielo habla de ti, de mí. De esa llama que nunca se apaga. La luz que arde en el interior del alma y que ilumina los caminos de quienes aman su ley y obedecen su voz. Esa llama representa, hermano, la luz de Cristo en nosotros. La invitación hoy que tiene esta iglesia, la iglesia de Jesucristo el Ancla, hermano, es que el Señor te dice hoy que cuando Gedeón se levantó y descendió al campamento, ya Dios le había entregado todo. Ya habían soñado a otros enemigos que ya habían perdido. Amén. Amén. El Señor no envió a Gedeón solo. El Señor le dijo a Gedeón, no solo le entregó una misión, también le ayudó con una ayuda fiel. Amén. En medio de la guerra el Señor levantó a Fura, un siervo leal que acompañó al libertador en su momento de temor. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Fura representa al Espíritu Santo. No ves a Fura haciendo nada, ni quitando, ni diciendo nada. Simplemente Fura fue una compañía, como lo dijo el Señor Jesús. Yo iré con ustedes. Y el Espíritu Santo que nos reviste nos acompaña, nos guía en la humildad. Es discreto, pero nos habla a nuestra conciencia. Nos enseña obediencia y nos llena de fe. No todo el mundo puede estar en la batalla, pero hay quienes son escogidos para sostener los brazos del ungido. Acuérdate, Aarón y Hur sostuvieron a Moisés mientras habían jóvenes allá peleando la buena batalla de la fe. Habían hombres levantando en oración, intercesión con Moisés, que ese pueblo ganara la batalla en su desierto. Amén. Fura significa la fidelidad. Fura no fue protagonista por su nombre, pero su nombre fue registrado en la historia, porque Dios honra la lealtad silenciosa. Su papel fue acompañar, escuchar y confirmar la palabra que fortalecería al siervo de Dios. A través de Fura, el Señor enseñó que la verdadera ayuda no viene, no compite, sino que complementa. Amén. La restauración de tu corazón es la obediencia al amor de Dios en tu corazón. Amén. No importa lo que pasó en el camino, pero lo más importante es que al fin se cumplió lo que Dios dijo de él, que era un soldado de la obra de Dios y valiente. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Soldado esforzado y valiente. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Que eran soldados que fuesen esforzados y valientes. ¿Y qué les dijo? Esperen hasta que sea Él y los acompañe el Espíritu Santo. Lo mismo pasó en el mundo. Tengo un amigo que te acompaña, llamado Fura. Cuando tienes la compañía del Espíritu Santo, hay algo que te vuelve a ti indetenible. Y es porque tu fe se aumenta y aprendes a confiar en la palabra que Dios depositó en ti. Amén. Vamos a leer el Salmo 110 hoy. La invitación es que recibas al Señor. Que no te veas pequeño, sino que te veas como Dios dijo que eres. No mires lo que hace el uno, lo que hace el otro, lo que está haciendo él, o cómo le va el otro. El Salmo 37 es muy concreto en eso. Amén. Pero Dios al que está mirando es a ti y a mí. Amén. Dios no está mirando, Dios sabe todo, está escrito en el libro de la vida. Y conoce el corazón de cada uno. Y de eso no hay escape. De ninguno. No habrá escape de los ojos de Dios. Y Dios conoce el corazón.
El corazón tuyo es el libro que Dios está registrando, está escribiendo. Fue transformado, cambiado. Uy, su preciosa sangre Él la recibió, abrió la puerta. Se dejó transformar. Ahora abrió la puerta de su corazón, dio un paso de fe. Ahora se bautizó. Ahora hace altar y ahora derribó situaciones, circunstancias que le vencían. Y el Espíritu Santo lo está sellando y lo está marcando con mi presencia. Amén. El salmo que el Señor me regaló hoy. El Salmo 119. Amén. Yo te lo quiero leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Salmo 119, versículo 161. Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. ¿Qué quiere decir? Que le creyó a Dios. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Sabes de dónde salió la prédica? De aquí. Que estaba sentada meditando después que leí la Biblia, y me senté en el mueble esta mañana en el devocional, y vino aquí un rema a mi mente. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y dije, ay. Y comencé a buscar y comencé a leer esta parte. ¿Sí? Tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. O sea, que no hay nada oculto. No hay nada oculto. Todos tus caminos, sea para la izquierda, para la derecha o izquierda, Dios los conoce. No hay ninguno oculto, dice el Salmo 119. Amén. Versículo 168. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a la palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Cada mandamiento que nosotros obedecemos, Salmo Deuteronomio 28 completo, no que hasta el 14, es completo. Los dos montes, la bendición de la obediencia y la desobediencia. O sea que los mandamientos son justicia para todos. Si lo cumplen, bendiciones, y si no lo cumplen, maldiciones. Amén. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. No se ha olvidado. Hizo el rey David, hablándole de esta palabra, que sea sellada por la obra de su Espíritu Santo. Que hoy nosotros en alabanza del Señor, porque el Señor libra. ¿Qué libró el Señor a Gedeón de sus enemigos? Pero había algo, porque Gedeón estaba encendido. Y dijo, ve con mi fuerza, no la fuerza de Gedeón ni de ejército. Cada vez que el Señor va a hacer algo, Él es muy celoso con su gloria. Para que no digas, fui yo, si no digas, como dice el Deuteronomio aquí, sino que dale la gloria a Dios, que fue Dios. Lo dijo José, lo dijo Josué, todos los hombres de fe dijeron, fue Dios. Daniel lo dijo, el Dios a quien sirvo, el Dios viviente, me salvó de la boca de los leones. Amén. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando nos encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma, hubiera pasado el torrente. El hombre no tiene misericordia, pero Dios sí. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presas a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. ¿De dónde viene nuestro socorro? De Jehová. ¿Quién es nuestro escudo? Jehová. El Dios omnipotente, el Shaddai. Y si Él nos envió por nuestro Señor Jesucristo, nos dio una orden de predicar su palabra, no temas, porque Dios está con nosotros. El Señor dice una palabra muy bonita, yo iré delante de ti. Esa es la palabra del llamado que el Señor me dio, Isaías 45, yo iré delante de ti. Pero hay algo que el Señor nos regala, muy grande, y es la salvación.
podemos hacer muchas cosas, pero es la salvación. ¿Cuál fue la primera vida que salvó el Señor? La de Gedeón. ¿Dónde se glorificó Señor Gedeón? ¿Quién era el más pequeño de Manasés? Gedeón. ¿Y quién fue el valiente de Manasés? Gedeón. Así que hoy yo te invito que Dios siempre te va a acompañar y te va a ayudar siempre para que tú hagas la obra de Él. Jesús dijo, yo te acompañaré. Esta parte de es lo mismo como Jesús hizo. Amén. Dios te bendiga. Es la misma parte, amén, donde el Señor nos habla de que si Dios te envía, Él te acompaña. Pero no eres tú, acuérdate, como le dijo el Señor. Señor, yo no sé hablar, es que no eres tú, soy yo. Yo es que no voy a ser el gran yo soy. Amén. Demos la gloria a Dios por esta su palabra. Amén. Y dice aquí el versículo de Isaías 66. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz. Amén. ¿Quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todo lo que os enlutáis. ¿Qué dice el Señor? Que este es un tiempo de regocijo. Que hoy el Señor te está invitando a que te goces en el Señor. Porque hay algo tan hermoso en Lucas capítulo 2. Amén. Que dice el Señor, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El Señor Jesús llegó con los cielos abiertos, la visitación divina, con señales, pero es el Salvador en Cristo. Cristo es nuestro Salvador y por eso Dios tenemos que recibir. Sin Cristo no podemos decir que estamos ni que somos hijos. De pronto, obreros de la obra, que tiene una paga y se van, pero tú y yo estamos sentados, estamos invitados a estar sentados en una mesa servida. Y hoy yo te invito a que tomes esa mesa con amor y que lo que tengas que derribar y derribe, pero te sientes en esa mesa y des la gloria a Dios. Que el perdón sea la base y que pasara ese tiempo para que seas un guerrero de Cristo, un hijo de Dios Altísimo, llamado a predicar el Evangelio del Reino de los cielos. Lucas capítulo 2, versículo 11 y 12 y 13. Amén. Ángeles que alababan. El cielo alaba y adora, por eso el tabernáculo de David 24:7. La adoración no solamente, sino es en el corazón. Por eso el altar está encendido. La lámpara, mi lámpara está encendida, decláralo. En el nombre de Jesús. La invitación hoy es que creas en el Señor Jesucristo. Que todos esos espíritus que habían en la vida de Gedeón y que puede haber, un día estuve en mi vida y en la tuya, aún siendo bueno. Pero es que Dios no quiere gente buena, Dios quiere hijos. Amén. Así que hoy la invitación es que seas hijo de Dios. La invitación hoy es que todas las bendiciones y las promesas de Dios que están en su santo manto, que las podemos tocar su palabra. Cada vez que tocamos la Biblia es como tocar los flecos de la palabra del Señor. Y entonces estamos llenando nuestras manos de bendiciones, reforzar nuestro corazón de victoria y nuestra mente de Cristo, llenando nuestra totalidad y encendiendo la lámpara del reino de los cielos. En el altar de Dios es que somos encendidos. Un testimonio, ahí está. Todo el que levanta altar verá proezas y grandes cosas de Dios en nuestras vidas y en sus vidas. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús, que estés allá inscrito en el libro de la vida y no seas borrado nunca. Hoy la invitación es que el Señor haga obra grande en tu vida. Que no mires este predicación, hermano, para todos hay. Lo importante es que estén en la obediencia y en el llamado a Dios. Si no agrada a hombre, gloria a Dios. Si a ti no te gusta, hay otra iglesia que te guste. Pero si que esa iglesia te gusta, que esté direccionada por Dios, no que llene tus ojos. Acuérdate, había una iglesia en Manasés que tenía Baales. Amén. Así que hoy tu altar te va a ayudar a crecer, tu mismo altar, mirándote como Dios te ve y darle la gloria a Dios. Porque obreros de paga hay, pero se van y se van a sus mesas. Pero yo quiero que yo en mi casa estemos sentados en la mesa de Cristo. Amén. A esa invitación. Amén. Porque en esa mesa solo se sientan personas que han buscado al Señor y quieren servir en espíritu y verdad. Ir con la fuerza de Dios donde quiera nos envía. Así que la invitación hoy
Que el Señor te bendiga y te guarde. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Eso es lo que trajo Jehová Shalom. Es lo que significa Shalom. Es lo que el Señor hace con nuestra vida. Amén. Cuando el Señor viene a nuestra vida, estamos sustentados en esa piedra, nuestra roca firme, nuestra salvación. Estamos sellados por el poder de su amor. Así que hoy, que ese fuego y ese altar hoy, tú seas encendido, que no mires el diseño del otro. Cada uno tiene que rendir cuenta. Pero Gedeón, ante su pueblo, en lo alto, colocó su fe. Y yo también, a partir de hoy, aquí, donde estoy, cada vez que yo te predico a ti, yo estoy colocando mi fe y levantando un altar al Dios vivo. Amén. Conforme me encuentro y conforme su diseño en mí. Amén. Doy gracias al Señor por este día, por este tiempo. La lámpara está encendida. La lámpara está encendida. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con nosotros. Unos no recibieron a Cristo, pero los que recibieron consiguieron la paz. Los que le recibieron aprendieron a vivir en Cristo, dejando que Jesús fuera el capitán de su barca y nosotros marineros enamorados de su obra, para que nos lleve con gozo y alegría al puerto seguro, al lugar de nuestra bendición. Que Dios te bendiga, que el Señor alce su rostro sobre ti